Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Así es que les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 20. Y quiero recordar algunas cosas del mensaje anterior para dar conexión con el de hoy. La semana pasada vimos el alboroto que causó el evangelio en la ciudad de Éfeso, cuando la gente comenzó a abrazar la fe cristiana. A la gente que practicaba el ocultismo, la gente que practicaba la brujería, comenzó a quemar sus libros. Cientos de miles de ellos fueron quemados en la plaza pública. Pero luego, a la medida que la gente siguió entendiendo la exclusividad de la persona de Jesús, dejó de comprar todas aquellas estampillas o templecillos, como habíamos dicho, como llama la palabra, que hacían estos artesanos de aquella ocasión. Eso comenzó como que a afectar la economía del lugar de Éfeso. Entonces, uno de ellos, de nombre Demetrio, que dijimos, al ver su prosperidad que menguaba, que había sido afectada, logró provocar un alboroto en la ciudad, bajo la supuesta preocupación de la fama, la honra de la diosa Diana del templo, que en aquel tiempo le llamaban la guardiana de los efesios, que pudiera ser afectada esa honra, cuando en realidad el texto revela que su única preocupación tenía que ver con sus finanzas de Demetrio y todos los artesanos de allí. Vimos que la fuente de ingreso principal de la ciudad estaba relacionada a la existencia de ese templo de la diosa Diana, que ahí se vendían, que ahí se compraban. El negocio de la prostitución estaba fuerte allí, como en el templo también dijimos que servía como banco porque cambiaba monedas de todas las regiones alrededor. Y todo esto era supuesto por un cierto detalle que pasaba en ese momento, ¿no? Pablo está en Éfeso. Ahora el alboroto es calmado por el secretario de la ciudad, que bien apuntó que estos hombres, Pablo y sus compañeros, no estaban difamando ninguna diosa Diana, y que tampoco fueron ladrones o que fueran ladrones del templo y demás, y logró calmar a la multitud. Pablo entonces decide salir de Éfeso, pero antes de salir de Éfeso, de la ciudad, él decide aconsejar a los hermanos, exhortar a los hermanos, animarles, motivarles, y él lo hace de esta manera. Ahora, nosotros en ese tiempo, hermanos, hablando de la exhortación a los hermanos, animándolos, motivándolos, nosotros vivimos en una época donde la amistad es un poco confuso, porque se considera un amigo aquel que te ayuda a hacer lo que quieres. Se considera un amigo. No necesariamente lo correcto, sino solamente lo que tú quieres que te ayude. Se considera un poco amigo cuando no se presta a hacer aquello que a lo mejor no te gusta, que no quieres, y como no quieres ayudar a tu prójimo, entonces te considera un poco amigo para ti. Vivimos en una época de tanto interés personal, de tanto egoísmo, que realmente encontrar amigos es algo difícil. ¿Ustedes han oído esto? De que no, voy a ir con él porque él es mi amigo y nunca me falla. Y vas, y cierto, nunca te falla. Pero tú dices, no, dile a tal, dile a Juanito. No, él ni es mi amigo, nunca me ayuda. O sea, ¿sí me entienden? ¿Cómo nosotros vivimos en esta época de tanto interés? Los amigos están en general en función a la necesidad que pueda tener uno mismo, hermanos. Pero Dios establece en su palabra cierto tipo de amistad que ejemplifica al Señor mismo, porque el Señor mismo dice: ya no los llamaré siervos, sino ¿cómo?
amigos los llamaré. Apunten allí San Juan 15:15. Y entonces Él exalta el valor de la amistad a niveles que tú y yo no hubiéramos entendido, porque dice: no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Por eso es que Él ejemplifica el tipo de amistad. ¿Quién se dio? Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Se dio por ¿quiénes? Por nosotros, que ahora somos sus amigos. En los próximos versículos que vamos a leer nosotros, yo creo que podemos encontrar factores necesarios para bendecir a otros con una amistad genuina, hermanos. Porque al final de cuentas, un amigo verdadero cumple un propósito fundamental, que es ayudarnos a ver a Jesucristo en momentos difíciles, cuando no hay luz, y ayudamos a ver a Jesucristo en los grandes momentos de la cumbre de las vidas, para poderle glorificar a Él, ¿sí? Esa es la tarea que nosotros tenemos como amigos. Y ahora Dios nos ha puesto como iglesia para que podamos tener esa amistad unos a otros, dirigiéndonos hacia Jesucristo. Pero vamos a ver y vamos a entrar en materia, vamos a entrar a leer los versículos, y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 20 de Hechos. Es bien importante esto, porque es cuando podemos nosotros entender lo que Dios quiere para con nosotros. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, ¿sí? Ya dijimos que la autoridad de ese lugar, ¿sí? La autoridad les dice a toda la gente en el versículo último del capítulo 19: calmémonos, porque si no el imperio romano va a pensar que aquí hay una sedición, ¿no? Una revolución, una revoltura, y puede haber consecuencias más terribles, ¿no? De tal manera que entonces entendemos que en el versículo 1 dice: después de que cesó el alboroto, ¿sí? Dice Pablo que llamó a sus discípulos, y que dice que los exhortó a sus discípulos. Y la palabra exhortación implica, consolar, animar, estimular, motivar, infundir aliento en aquel que lo necesita. Una vez más, exhortación implica consolar, animar, estimular, motivar, infundir aliento en aquel que lo necesita. Esa es una virtud que cada uno de nosotros debería de tratar de cultivar, la exhortación, porque nosotros vivimos en un mundo, acuérdense, en un mundo caído, y en ese mundo caído hay desalientos, decepciones, fracasos, desencantos, hay muchas veces incertidumbres, y nos cansamos en el camino, hermanos, y nos gastamos las fuerzas, las energías, y alguien tiene que venir a nuestro lado. Y esa es una de las razones por la que Dios nos ha dado una comunidad cristiana, precisamente para exhortarnos. ¿Y qué significa exhortar? Pues precisamente alentar al hermano, animarlo, fortalecerlo, donde Él pone gente que viene a mi lado, camina conmigo, me anima, me ayuda a enfocar cuando me he desenfocado. Y esa es una de las cosas que Pablo supo hacer muy bien. Por eso es que en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 13, Pablo como que se ve, él está en Éfeso, Pablo envía a Tito a Corinto, pero no recibe noticias de su amigo Tito. Por eso él se va a hacer un recorrido buscando a Tito, porque está preocupado por él, porque quiere animarle, porque quiere exhortarle. No había WhatsApp, no había mail, no había forma, Messenger, no había forma de comunicarse con él más que irlo a buscar.
Pero vean lo que dice en el versículo 2 de Hechos capítulo 20, versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles, dice, con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Cuando Pablo llega a Grecia, allí en Grecia probablemente él escribe la carta a los romanos y la carta a los gálatas también, ya en su tercer viaje misionero, ¿sí? Y en el versículo 3 de capítulo 20 dice: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Cuando vienen las amenazas, hermanos, sobre Pablo, lo que él hace es cambiar el rumbo hacia el norte y ahí continúa su travesía para seguir adelante. Vea lo que dice ahora el versículo 4 y 5, 6 y 7. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ahora ahí quiero hacer una pausa. Pablo estuvo en Filipos celebrando la Pascua, los panes sin levaduras, pensando estar en esa fiesta durante esa semana. Después fue, dice, que a Troas y estuvo ahí otros 7 días, y entonces ya son 15 días que está ahí. Y sucedió allí algo en Troas donde celebran la cena del Señor. En aquella época la cena del Señor era literalmente una cena, no como hoy lo hacemos con la galleta y el jugo de uva. No, era literalmente una cena, ¿sí? Esas fiestas las llamaban ágape, amor, ¿sí? Que significa amor. Eran fiestas de una comunión con toda la iglesia, esas fiestas ágape. Ahora vea lo que dice en el versículo 7b. Dice: Pablo, ¿qué hacía en esas fiestas? O en esa fiesta les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Imagínense, ¿no? Dice: y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Bueno, ahí vamos a hacer una pausa. Algunos historiadores dicen que los ágape se ponían muchas lámparas porque había un rumor entre los gentiles que en la fiesta de los ágapes eran reuniones inmorales. Probablemente por eso llenaban el lugar de lámparas, como que para que estuviera bien iluminado y no hubiera esa idea de que algo oscuro, algo raro, algo inmoral se estaba haciendo en aquel tiempo. Pero pese a que había muchas lámparas, como aquí, que hay muchos candiles, hay muchas lámparas, ¿no? Versículo 9, un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado, ¿qué? Muerto. Así es que yo no me preocupo que alguien se duerma, ¿no? Eutico estaba probablemente cansado. Había como que trabajado mucho. Llegó al estudio bíblico de Pablo, pero pues no se da cuenta que Pablo es muy profundo, ¿sí? Cansado, a lo mejor se sentó a la ventana diciendo, tal vez con el airecito me voy a despertar, ¿no? Porque imagínense todos los fotones, las luces, las lámparas,
No eran lámparas así como hoy, ¿no? Pues eran a lo mejor algún tipo de incienso o un material para que se encendiera. De todos modos, le ganó el sueño y se cayó del tercer piso. No era cualquier cosa, hermanos. No era cualquier cosa. Y dice que murió. Versículo 10 al 12. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole, subraya esa palabra, abrazándole dijo, no os alarméis porque está vivo. O sea, ¿qué te da a entender Pablo? De que Eutico se cayó del tercer piso y cayó muerto. O sea, ya no respiraba, ya no tenía signos vitales. Sin embargo, Pablo dice, está vivo. Yo creo que ahí operó algo sobre lo que regularmente en Pablo operaba por parte del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que obró en una resurrección sobre este joven, ¿no? Eutico. Después de haber subido, de haber pasado todo esto, que les dijo, está vivo, ya, levántense. Lucas es más explícito, más rápido, ¿no? Después de haber subido otra vez allá al aposento, dice que partió el pan y comió. Muchos de nosotros en ese momento hubiéramos dicho, se arruinó todo. Muchos de nosotros diríamos, arruinaste todo lo que ya se tenía planeado de hacer la cena del Señor. ¿Sí o no, hermanos? Ya, y te quitas ya. Ya me quito la ropa, ya me voy a dormir ya, porque me amargaste mi día. Y le pudo haber dicho a Eutico eso, ¿no? Después de que lo resucitaron, ¿qué te pasa? ¿Por qué te duermes en la ventana? Y al tercer piso, a ver, ¿por qué? Te hubieras dormido en el suelo y no pasa nada, pero vienes a arruinar todo esto. Pero ¿qué hizo Pablo, hermanos? Bajó y lo abrazó. ¿Qué le hubiéramos dicho a Santiago, hermanos? ¿Qué le hubiéramos dicho? Oye, ¿por qué no descansas en tu casa? ¿Por qué no vienes y estás concentrado en todo esto? No, hermanos. Aquí dice que Pablo, después que lo resucitó, les dijo, calmados, no os alarméis, está vivo él. Subió, dice que partió el pan. No ha pasado nada aquí. Sigamos con la fiesta del ágape. Sigamos haciendo esta cena. Habló, no solamente ya se le durmió uno, se cayó, murió, pero después de haber comido, de haber partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. O sea, toda la noche se la pasó hablando Pablo. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, dice este versículo. Pablo continúa enseñando. En aquella época, ten en cuenta que no había internet, como les digo. No había muchos libros, ni siquiera existía el Nuevo Testamento, ¿no? Los creyentes, cuando estaban allí, tenía que aprovechar Pablo para cada minuto para comunicar, entregar lo que Dios le había revelado, a fin de que la iglesia pudiera estar afirmada, también pudiera estar consolada, pudiera estar fortalecida, cimentada en la palabra, porque en aquel tiempo no era cuestión de fama, no era cuestión de muchas cosas, de que fueras cristiano, tenías que ser bien afirmado en la palabra. Entonces, en esta noche, Pablo lo están escuchando toda esa gente, meditando en la palabra, ¿no? Meditando allí toda la noche. Ya se le murió uno, lo resucitó y no le para Pablo. Sigue hablando, sigue comunicando, sigue diciendo, sigue exhortando. No sé cuándo sea la última vez que tú te has desvelado con el Señor. No sé cuándo sea la última vez que tú te has desvelado, o probablemente nunca te has desvelado con el Señor. Antes de que tú vinieras a Cristo, te desvelabas, ¿sí o no? Con fiestas, muy a menudo con otras cosas, y que sí, y ustedes saben toda esa situación, ¿no? Pero es una buena idea para decirte, hermanos, es una buena idea de desvelarse con el Señor. Pablo pasó toda la noche hasta el alba, dice, comunicándoles la palabra del Señor.
Y pasar la noche en vela, hermanos, muchas veces a lo mejor puede ser voluntario o involuntario porque no concibes el sueño. Y cuando te despiertas, ¿qué es lo que haces? Voy a poner música porque no me puedo dormir. Voy a prender la tele a ver qué hay. Voy a checar el Facebook, ¿no? Y ahí de repente tú también no encuentras sueño y te metes al Facebook, el Messenger, y ahí ves conectado también a otro hermano, ¿no? A esa hora. Y no necesariamente porque está orando, sino porque está así, ¿no? Pero, hermanos, y ver que nosotros podemos aprovechar ese tiempo cuando involuntariamente no nos podemos dormir, pero también aprovechar voluntariamente un tiempo de vela con el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces en la noche es cuando está más tranquilo todo y suele que no estás con las presiones, no estás con las cargas, y puede ser un buen tiempo para pasar una noche con el Señor. De verdad, hermanos. ¿No les ha pasado que yo sí quisiera hacerlo, ¿no? Pero muchas veces no? A las 12 de la noche, 1 de la mañana máximo, y ahí como que estoy reflexionando, no me puedo dormir y demás. Pero es buen tiempo para hacerlo, ¿no? Pero luego a veces dices, hijo, y al otro día tengo que pararme temprano y bueno. Pero es buen momento para poder pasar una vela con el Señor. Versículo 13 al 17. Estoy yendo rápido porque al final quiero dar una aplicación a todo esto. Dice versículo 13, nosotros, acuérdense que quien está narrando esta porción bíblica es Lucas, está incluido ahí él. Adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, que queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto a Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Por qué no quería parar en Éfeso Pablo? Probablemente porque Pablo allí en Éfeso era una ciudad que lo conocía muy bien, una ciudad donde lo querían mucho, donde había sido cuidado. Acuérdense de todo eso. Tal vez allí él no quería estar mucho tiempo ahí porque le iba a llevar mucho más tiempo, y él quería llegar a la fiesta del Pentecostés en Jerusalén, ¿sí? Él se queda allí en Mileto. La otra semana vamos a ver qué es lo que pasa en Mileto. Manda a traer a los pastores de Éfeso, de toda esa región, y hizo como una especie de congreso pastoral, ¿no? Como de ministerio, desafío, o les quiso exhortar a todos los pastores de aquella región. Lo que nos llama la atención es que él se va de pie, acuérdense, sube a todos al barco y él se va de pie. ¿Por qué será? La Biblia no nos dice con exactitud cuáles eran las posibilidades por qué él se va de pie a pie, muchos dicen que debido a su estado físico haya decidido caminar porque el barco a lo mejor ya le hacía mal, ya había pasado por muchas cosas él. Otros dicen que conociendo el carácter de Pablo, de evangelizador, seguramente en el barco todos ya estaban bien evangelizados, mientras que por tierras que podía encontrar a alguien más que pudiera predicarles del evangelio. La tercera razón es que también Pablo necesitaba meditar, y lo digo porque cuando se reúne con los pastores en Mileto, les dice que el Espíritu Santo le ha revelado que vienen tiempos de prueba, vienen tiempos difíciles que van a pasar, que lo van a atar, lo van a encarcelar. Vienen tiempos de tribulación por donde él quiere que vaya. Y por eso pienso que Pablo decide: yo necesito estar con el Señor, ¿no?
yo necesito caminar. Suban ustedes al barco y él empieza a caminar solo, buscando eso. Acuérdense que ya tenía como 4 o 5 años que no iba a Jerusalén, por eso que él quería ir al Pentecostés. Pero si tú recuerdas, el Pentecostés en Hechos 2 era la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿sí? Entonces, él celebró Pascua en Filipos, se quedó toda una semana en la fiesta de los panes sin levadura, luego se queda una semana en Troas y ya van 15 días, entonces le queda poco tiempo para que llegue 50 días para estar allí en Jerusalén. Uno pudiera decir, bueno, ¿qué hay para nosotros para poder aplicar, para poder vivir como un tiempo de aplicación a nuestras vidas en el día de hoy? Lo primero que quiero comentarles es que Pablo nos muestra con su ejemplo que en relación con las personas siempre hay que exhortarles y abrazarles, ¿sí? Exhortarles y abrazarles. En el versículo 1 dice que habiéndoles exhortado y abrazado, y en el versículo 2 dice que recorrió todas esas regiones y luego de exhortarles con abundancia de palabras, cuando cae Éutico, ¿se acuerdan? Dice que Pablo fue y lo abrazó. Y Pablo hace esto, exhorta y abraza. Lo segundo que podemos nosotros aplicar en estos versículos que leímos, es que Pablo hace que vemos a lo largo de toda esta porción, es que Pablo no se desenfoca. Pablo recorre todas esas regiones y cuando viene el momento que lo amenazan, ¿sí? Cuando viene el momento que lo amenazan, de que él se entera de esta amenaza, lo que hace es subir a todos los demás al barco, ¿sí? Porque él se entera que a lo mejor a la mitad del mar te van a botar y te van a matar. Y Pablo no nos dice que él se quejó sobre eso. Él no dice, pero ¿por qué me llega a pasar esto a mí? Yo solo hago lo que Dios quiere. ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Él no dice nada de eso. Todo lo malo me pasa a mí. ¿Por qué no le pasa esto a Lucas? ¿Por qué no le pasa esto a Timoteo? ¿Por qué a mí solo? Simplemente dice que Pablo tenía una urgencia, tenía un deseo de asistir a Jerusalén al Pentecostés. No, él dijo, ¿por qué a mí me van a matar? Pues yo me voy por otro lado, ¿sí? Y se fue por tierra, dice. Va a ser más difícil, hay que caminar, va a ser más largo, sí, pero de todos modos lo que voy a hacer es recorrer y visitar a los hermanos que ya tenemos en esas regiones. Los voy a visitar así de pasadita, ¿cómo están, hermanos? Y ya, ¿no? Qué fácil es para nosotros enfocarnos en nuestros propios sentimientos, como les dije hace rato, ¿no? Que pasa algo y dicen, ya, echaste a perder la reunión. Ya. Felicidades y te aplauden, ¿no? Hasta hacen un tipo de sarcasmo, ¿no? Un sarcasmo, ¿no? Bien, muy bien, echaste a arruinar la fiesta, ¿no? ¿Qué tan fácil es enfocarnos en nuestros sentimientos, en nuestras pasiones, en vez de enfocarnos en lo que Dios quiere? Muchas cosas no salen como quisiéramos. No sé si te ha pasado, hermanos, pero tenemos muchos planes en el día nosotros, pero viviendo en la Ciudad de México completamente, no vamos a hacer todo lo que planeamos en el día por tanto tráfico que hay, ¿no? Hay dos opciones. Entonces, en medio de la situación, empezar a ver qué es lo que Dios quiere. ¿Qué plan tiene para mí? Hay un propósito de Dios que es lo que me queda hacer cuando hay mucho tráfico, en vez de estar tocando, apúrate, que quién sabe qué. Mejor pon una prédica. A lo mejor Dios te quiere hablar a través de la prédica. Pon cantos. A lo mejor quiere que Dios le glorifiques en medio de este trafiquerío, como lo vimos hoy en la mañana, ¿no? ¿No? Entonces, enfocarnos de decirme,
Dios, tú quieres hacer algo en mi vida, ayúdame. ¿Qué es lo que tú quieres en medio de esa situación, en medio de este problema? Que estamos haciendo la reunión, el pastel del niño que cumplió 5 años y de repente alguien lo tira. ¿Qué hacemos? Pues no hay pastel, hermanos. Pues ve, ya se cayó y los que quieran pues pueden levantar un pedacito, ¿no? Ya. Pablo no se desenfoca, hermanos. Él sigue caminando pese a las amenazas que estaba recibiendo. Él no dice, no, me regreso. No. Él tenía un objetivo, un enfoque de ir a Jerusalén a estar allí en el Pentecostés. Pablo no se desenfoca, sigue caminando, pero en ese caminar dice que exhorta y abraza. Esa es la labor que tenemos como creyentes, hermanos. Exhortar, quiero decirles también que no es regañar. Exhortar quiere decir llamar al lado, ¿sí? Cuando alguien está caído, cuando alguien está dolido, exhortarle no es decirle, ¿qué te pasa? Cuando alguien de repente toca un fu en vez de un fa, ¿no? Entonces decir, a ver, ¿qué te pasa? Ya pasó. En vez de que glorifiquemos a Dios como en un momento que íbamos desfasados de la canción, todo eso, ¿no? Pues ya seguimos a capela, no pasa nada. Cuando alguien está caído, cuando alguien está dolido, exhortarle no es ¿qué te pasa?, sino es llamarle y caminar con él al lado y de repente darle paz, ¿no? No, ¿verdad? Imagínate que alguien está físicamente lastimado de un pie, ¿no? Poner su brazo alrededor del cuello y ayudarle a que vaya caminando, aunque sea cojeando, pero ayudarle a caminar, eso es exhortar. Eso es exhortar, no decirle, vamos, pásele rápido. No, es tómame del cuello, vamos. Es agarrar a alguien al lado. Exhortar es ayudar, hermanos. Es levantar a alguien. A veces es necesario hacerlo con palabras un poco duras, ¿sí? Pero siempre está, todas esas palabras duras, aún así está envuelto en el amor. ¿Sabes qué dice en San Juan capítulo 1 versículo 14? Dice, San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ahí está la clave. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Esas son dos elementos, dos cosas que se necesitan en la exhortación. Necesitas la verdad, porque pudiera ser que estás siendo exhortado. Necesitas abrirle los ojos y decirle, ¿sabes qué, hermano? Estás empezando a caminar mal. Necesitas decirle, enfócate. Ojo, no es mi verdad, hermanos, es la verdad de la palabra de Dios. Para exhortar a alguien tienes que tener argumento de la palabra de Dios, argumento bíblico, y decirle, mira, Dios dice esto y tú estás violando los mandamientos de Dios al hacer esto al otro, hermanos. Entonces tú lo llevas en comunión, en oración. En ese momento, permíteme hacer una oración por ti. Eso es exhortar. Y la otra palabra es que estábamos aquí hablando de esas dos palabras, lleno de gracia y de verdad. Ya dijimos, es la verdad, pero esta verdad tiene que estar envuelta en gracia, hermanos, en gracia, lleno de gracia y de verdad. Gracia, ¿en qué sentido? Perdón. Gracia en que Dios es capaz de restaurarle. Dios es capaz de perdonarte, de lavarte, de limpiarte. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho pecados que nos avergonzaran al máximo si se enteraran los que están a tu lado? Todos hemos hecho algo que sería verdaderamente vergonzoso, que ya nos
hemos arrepentido ciertamente, pero Dios nos muestra la verdad del pecado. Pero esa verdad que nos muestra del pecado está envuelta en la gracia de Dios y en la esperanza de Dios, hermanos. Por eso es necesario que la exhortación sea con un abrazo. Y sabes, cuando amigos necesitan ser exhortados, pero también necesitan ser abrazados en los tiempos difíciles, pero también en los tiempos de gozo. ¿Cuánto anhela los hijos cuando son exhortados y decirles, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Pero por qué violaste las reglas de la casa? ¿No? O sea, sí hablarle en tono fuerte, pero ¿qué crees? Pero abrazarlos. Pero mira, ven, mañana será otro día y mañana tendrás otra oportunidad para que no quebrantes las leyes de la casa. La leche era para todos, no nada más era para ti, ¿no? Y entonces, otra vez, quiero ser muy claro en todo esto, hermanos. Tú dices, yo tengo el don de exhortación, porque le digo a la gente y soy ahí, y en realidad lo estás diciendo con enojo. Oye, hermanos, quiero que, quién sabe, y allí te sale, ¿no? Pero tengo el don de exhortación. La exhortación no es con enojo, hermanos. ¿Es con qué? Con amor. La exhortación es una muestra precisamente del amor de Dios y está movida por el dolor de ver a alguien caminar hacia el pecado o que ya está en el pecado, ¿no? No es con rabia esto, no es movida por la indignación, no está movida por el rencor, como estoy diciendo, está movida por el amor de Dios, en gracia y en verdad. Y el dolor de ver a alguien en pecado o ir caminando hacia el pecado, eso es lo que nos debe de mover a la exhortación. Pablo hacía eso y lo hacía por donde él iba. Muchas veces nosotros nos desesperamos cuando vemos a alguien así que va hacia el pecado y tú le dices, ya le dije de mil formas, ya. Y estamos cansados y ya no diré más, ¿no? Y ya en tus manos te lo entrego, Dios, y manténlo en fuego lento allá, ¿no? No, de verdad que muchas veces nosotros nos cansamos también. Ya no le voy a decir a nadie, no les voy a decir ya, me cansé, estoy fastidiado, estoy enojado, ya. Hermano, quítese de ahí, póngase aquí. No, pues Pablo no era así, hermanos. Ahora, en Troas tenemos un ejemplo curioso. Ya les hablé sobre Eutico. Se durmió, cayó y murió. Tal vez no es tu caso físicamente, porque si no, no estuvieras aquí, ¿verdad? Algunos sí, pero en dormirse, en las reuniones. Pero espiritualmente tal vez estás dormido. Muchos están muertos espiritualmente. Y eso va a llevar aún hasta la muerte en nuestras vidas, como fue en el caso de Eutico. Por dormirse, cayó y murió. Y muchas personas que vienen a la iglesia de vez en cuando, de vez en siglo, de vez cuando se acuerdan, están muriéndose espiritualmente. Eutico llegó a dormirse. Y quiero como que, a ver si lo puedo como que espiritualizar ese texto, porque creo que todos podemos vivir con esto. Número 1, comenzar a caminar a la luz artificial. ¿A qué me refiero con esto? En vez de la luz de la palabra, crecer que mi bondad, crecer que en la bondad de Dios. Muchas veces caminamos o empezamos a caminar a la luz artificial, diciendo que yo hago buenas obras, que creo que mi justicia es suficiente, y todo eso que no es malo en sí, pero es un brillo nada más. Pero un brillo que caminando te lleva a inflar el orgullo, hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros hacemos un bien y nosotros decimos, ya nos creemos súper espirituales diciendo, ay, yo ayudé al hermano, yo ayudé a la hermana, y tu ego se va inflando.
O sea, estás caminando a la luz artificial. Cuando nuestros ojos ven, finalmente nosotros podemos ver que eso en realidad nos está afectando más. Que por ejemplo tú ayudas a alguien y ese alguien no te dice muchas gracias, no te dice, no replica contigo eso. Entonces estás caminando a la luz artificial. Cuando tú ves a alguien y lo ayudas, y cuando después tú te encuentras en una situación y tocas esa puerta y te dicen no puedo, entonces tú te sientes desalentado. ¿Y cómo la vez pasada yo sí la ayudé? ¿Y por qué ahora no me ayuda? Y le estoy pidiendo el 10% de ayuda a como yo le di en aquel tiempo. Estamos afectando en nosotros mismos, que estamos como Éutico, comenzando a ver lampareadas su vista, ¿no? Que cayó, murió, ¿no? Y fue afectado él. Y a lo mejor nosotros podemos caer también así, hermanos, muertos por alguien que no me quiso ayudar. Como les dije, estamos viviendo en un tiempo donde hemos relacionado la amistad de diferente manera a la amistad que Jesús dijo: yo les llamaré amigos a ustedes. Y hoy por hoy un amigo siempre va a ir relacionado, es mi super y mega y contra amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está contigo. Y aquel que tú dices, ¿tienes amigos? Ni los dedos de mi mano los puedo contar. ¿Y un amigo qué es? Según la palabra de Dios, es tu hermano, es tu prójimo. ¿Qué nosotros hacemos por Dios, hermanos, para que Él nos llame amigos? Porque hoy por hoy un amigo es aquel que te ayuda, aquel que complace tus caprichos en cierta manera, ¿no? Aquel que te ofrece, no, mira, no te preocupes, que quién sabe qué. Nuestro mejor amigo es Dios. Pero así deberíamos de tratar a los demás. Nosotros vivimos alumbrados, o deberíamos de vivir alumbrados a la palabra de Dios. Es la palabra que todos los días tiene que venir y limpiarme nuestro corazón. Otro tipo de luz, hermanos, siempre te va a marear, te va a engañar. La palabra de Dios es la luz verdadera que trae lumbrera a mi camino, dice. Sin embargo, muchas veces ese otro tipo de luz es cuando tú haces obras y esas obras no te son contadas por tus hermanos. Híjole, ahora ya ni me habla, y eso que yo le ayudé, ahora ya ni me quiere ni hablar, ¿no? Te estás engañando. Nos estamos engañando, porque siempre hay que hacer las cosas ¿con qué? Con amor. No mirando precisamente que se regrese. Ágape precisamente es un amor incondicional. Yo lo doy sin recibir nada a cambio. Otra cosa que yo podría espiritualizar de este versículo es que otra razón por la que creo que puede haber pasado esto con Éutico es que tú y yo podríamos estar haciéndola. Por ejemplo, Éutico estaba sentado en la ventana. A lo mejor tú comenzaste a ir a la iglesia y te sentabas hasta adelante, tal vez no físicamente, pero estabas allí adelante, estabas echándole con todo y haciendo esto, estabas atento, estabas apuntando, y poco a poco te fuiste para atrás. Poco a poco te fuiste saliendo. Ya no te interesó. Ya vienes ahora por costumbre, por tradición, por culpa, o porque ya no me estén diciendo, porque ya no me estén marcando entre semana, por otro tipo de interés, y ahora ya vienes. Y es lo que le pasó a Éutico. Éutico se pudo haber quedado en casa. Si estoy cansado, me voy a quedar en casa a dormirme un rato y después ya voy. No. Él fue y quiso estar allí, pero se fue y se sentó en un lugar mal, ¿no? En la ventana, y pues a quién no se va a caer. Cuando en principio tú venías a Dios
sabías que Él te hablaba, sabías que había algo para ti. Hoy por hoy vienes a la iglesia, no me estoy refiriendo a ustedes, ¿no? Pero me estoy refiriendo a los que se están yendo más y más atrás y más atrás y más atrás, ¿no? Hoy vienes por tradición, por decir, pues tengo una religión, ¿no? ¿Sabes? Te sientes que empiezas a irte para atrás, para atrás. Si tu corazón se va llenando de sueño, como le pasó a Eutico, que poco a poco le fue envolviendo el sueño. Tu corazón se va llenando de cansancio y probablemente eso te va a hacer morir con tu propia fe que ya tenías. Por eso Pablo le habla a Timoteo, dice: aviva el fuego que hay en ti. Avívalo el fuego que hay en ti. ¿Se acuerdan una vez que estaba un chico aquí sentado, ¿no? Y estaba así, y los hermanos de atrás como que, ay, a ver, que no se caigan, ¿no? O sea, hermanos, entonces no seas como Eutico, que está así, hermanos. Ahora, si tú conoces a alguien que esté así, y probablemente sí estará, ¿no? A alguien que tú veías que llegaba temprano a la iglesia, que siempre estaba con la palabra en su boca, pero ahora cada vez tú lo ves que va más para atrás, ¿sabes? Necesita una persona, un amigo, alguien que lo exhorte, alguien que le abrace, alguien que le diga: ven a mi lado, alguien que le invite un café, alguien que le invite una comida china, japonesa, taiwanesa, italiana, argentina, ¿no? Alguien que le invite algo. Vamos a comer. Eso es lo que vemos en Pablo. Cuando Eutico cae al suelo y muere, Pablo corre y lo abraza. Y eso le permite regresar a Eutico. Sabemos que por el poder del Espíritu de Dios, ¿no? Pero a eso le permite regresar, y eso es lo que le va a permitir a muchos hermanos que tú no ves aquí, que tú los veías aquí al pie del cañón, que tú los veías. Vamos a comer, abrázalo, exhórtalo. Hermanos, todos somos pecadores, todos tenemos debilidades, todos llegamos en un momento en nuestra vida en que la fe es débil, de cargar cosas. Y te lo digo por experiencia, porque luego ya no puedes. Tener un cargo en la iglesia, ¿sí?, no te hace inmune a eso. Hay días que a mí me cuesta leer la Biblia, mi carne está allí cansada, fatigada. Hay veces, gracias a Dios que nos proveyó la palabra de Dios, porque alguien te dice, oye, estás haciendo mal. Otra vez yo te vi que tratases a una persona mal, y si dices mal, déjame orar por ti. A veces te veo cansado, a veces te veo fatigado, déjame orar por ti. Y hermanos, y tú le traes el respiro a la otra persona. Cuando tú le dices, déjame orar por ti, tú le traes, como a Eutico, que a Pablo lo abrazó, ¿no? Y él sintió otra vez el respiro. Bueno, hay personas así espiritualmente, hermanos, que necesitas tú orar por ellos, exhortarles y abrazarles, invitarles a una buena comida, ¿no? Y vas a ver, van a volver ahí. El domingo nos vemos ahí. Y llega el domingo, ni vino. Y tú dices, y gasté 500 pesos en la comida y ni vino. Hermanos, qué decepción, exactamente. No les dije que hay decepciones en la vida, pero hermanos, no flaqueemos. Tú dirías, bueno, ya, pues yo también comí, no pasa nada, pues de todos modos tenía que comer, ¿no? Pero hermanos, debemos estar nosotros bien. Ahora fíjate cómo en el versículo 11, la manera de cómo Pablo cierra su tiempo ahí, en el versículo 11 del capítulo 20. Después de haber subido y partido el pan, comió, habló largamente hasta el alba y así salió. La única manera que tú y yo podemos caminar con firmeza
es recordando el sacrificio de Cristo, hermanos. El sacrificio de Cristo es lo que nos permite caminar, seguir adelante. Pedro y Juan dicen que el amor lo cubre multitud de pecados. ¿Y sabes dónde vemos el amor? Precisamente la vemos en nuestro amigo en la cruz, nuestro amigo Cristo. Y cuando ponemos en el centro nuevamente la idea del evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, entonces puedo perdonar a mi esposa, puedo perdonar a mi esposo, puedo perdonar a mis hijos, porque precisamente no está bajo nuestra capacidad, sino porque dirigimos todo eso a la cruz, al sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz, hermanos. La exhortación, el abrazo tiene que estar siempre dirigiéndonos hacia la cruz. Es como cuando los matrimonios, en serio, ten en cuenta esto, que puedes encontrar reconciliación. A veces queremos resolver el problema y luego reconciliarnos, pero es muy difícil eso, porque cuando hay un problema, los dos como que están encontrados, los dos están probablemente necios. Cuando pones como parte central la cruz en el centro, tú sabes que Dios, que dice que en la cruz nos reconcilió Cristo Jesús hacia el Padre. ¿Se acuerdan de eso? Que Cristo nos reconcilió. Y eso es más fácil encontrar una reconciliación, una solución al problema, cuando ponemos a Cristo en medio de toda la situación. Y decimos, en vez de estar peleando, en vez de decir, Señor, tú me reconciliaste al Padre, entonces yo tengo que ir a la cruz para reconciliar todo eso. Acuérdate, el abrazo y la exhortación tiene que llevar el evangelio hacia la cruz, hermanos. Si no, no va a aguantar todo esto, no se va a poder resolver las situaciones. Ahora, hay una cosa más que Pablo enseña en este pasaje, y es cómo yo podría hacer eso, lo que Pablo dice. Porque estamos de acuerdo que en mis fuerzas yo no podría exhortar y abrazar, hermanos. Porque en mis fuerzas diría, hijos, no aprecia nada. En mis fuerzas diríamos, no hay solución a esto. En relación, por ejemplo, con mis hijos, ¿cómo yo podría, cuando hacen algo mal, exhortarles, pero también abrazarles? Y muchas veces decimos, ni me hables, ¿no? Vete a tu cuarto, enciérrate y ni te aparezcas aquí en la cocina o en la sala. Enciérrate. ¿Cómo podría yo hacer eso ahora? En vez de regañar, en vez de gritarles, ¿qué es lo que tienen que hacer o lo que tengo que hacer yo para actuar de una manera con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo? Pues lo único que hizo Pablo, a veces necesitamos nosotros, es bajarnos de la barca. Él se fue por tierra, a todos los subió, y a lo mejor allá arriba le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Hay amenazas contra ti en esta barca y te van a matar. Entonces lo que hizo Pablo fue bajarse e irse caminando. Muchas veces nos tenemos que bajar de la barca de la sociedad, hermanos. ¿Qué te dice la sociedad? ¿Cómo te enseñaron tus padres? ¿Cómo le llaman esto? A jalarte las patillas, así te enseñaron, a darte varazos, a darte con el cable de luz. ¿Cómo te enseñaron? Y es lo que tú vas a hacer, es bajarte de la barca de la sociedad como te enseñaron y caminar a solas con tu Señor, caminar a solas con la palabra de Dios. Y a veces necesitas tomarte un tiempo en el que primeramente Dios nos exhorta a nosotros, nos abrace, nos recuerde muchas veces el evangelio, no airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre nosotros, tantos pasajes que nos tiene que recordar en ese tiempo de inflación,
de sentimientos. Que el Señor mismo sea a través de su palabra, a través de un tiempo de oración, que te acompañe unos kilómetros de la vida, que te vayas caminando con Dios. Porque nuestra reacción rápida es como me enseñó mi papá, como me enseñó mi mamá, y como decía tu tatarabuelo, ¿no? Híjole. Pero ¿por qué no decimos como dice la palabra de Dios? ¿Sí me entienden? Y te viera tu papá, te viera tu abuelo, te viera tu abuela. Hermanos, no te preocupes, toda la sociedad va a seguir en su barco, hermanos. Toda la sociedad va a seguir en su barco y te van a alcanzar. Pero vivimos en este tiempo donde no nos gusta la soledad, hermanos. No nos gusta el silencio. En pocas palabras, aborrecemos la soledad. Hay gente que vive sola, llega a la casa y enciende la tele porque necesita ruido. No nos gusta la soledad. No hay un tiempo en que tu mente repose, y lo que necesitamos hacer es hacer cierto tipo de ayunos de todas esas cosas que nos envuelven. Por ejemplo, los ruidos, la televisión, Netflix y tantas cosas, tantas plataformas que hay. Necesitamos estar a solas con Dios. Estar a solas con Dios y que Dios nos hable, que seamos un tiempo donde precisamente esa mente se recrea o se recree en Dios solamente. Dios quiere hacer una obra en nosotros de una manera individual, hermanos. Si es necesaria la comunión de la iglesia, pero la comunión de la iglesia, vamos a decirlo de esta manera, como que es la cereza del pastel. El pastel es la comunión con el Señor, hermanos. Lo fundamental es mi comunión con Dios. Dios quiere encontrarse contigo, conmigo, hermanos. Muchos de nosotros a lo mejor estamos demasiado enredados en la iglesia, en la comunión de la iglesia, y Dios te dice: tómate un tiempo conmigo, vamos a tomarnos un café tú y yo. ¿Cómo te gusta el café? ¿Descafeinado o no sé cuántas de azúcar quieres? Necesitamos ser exhortados, orar a lo mejor con Dios y apartarnos de ciertas reuniones familiares para estar con Dios, para que no nos consuman todo el tiempo, sino que tu tiempo sea en verdad para el Señor, con el Señor, de una manera que Él haga la obra en nuestras vidas, y entonces tú puedas abrazar y exhortar a otros también de esa manera y decirles: ¿sabes qué? Dios tiene para ti esto. Si hacemos esto en nuestras fuerzas, hermanos, lo dije, vamos a fracasar nosotros, vamos a frustrarnos. Pero ¿qué creen? Que Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Toma un tiempo para que le digamos al Señor, y te lo invito ahorita en este momento, tómate un tiempo para que le digamos al Señor: Señor, examina mi corazón, muéstrame las cosas que no te agradan, para que yo pueda cumplir con lo que sí te agrada a ti. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.